para atrás. Aquí la voy a primero a firmar para que no puedan verse, como cuando se sienten quizás no van a poder estar. Quiero agradecerle desde ya por su presencia y por permitirme estar en su hogar, ¿ok? En esta mañana de jueves, de viernes, desde el comienzo ha sido una bendición para mí poder conversar con usted y saber un poquito más de cada una de sus historias. De verdad que es una bendición para mí. Creo que yo voy a ser más bendecida por ustedes que lo que yo puedo darle de bendición. Amén. Entonces vamos a orar tomando las manos. No sé si alguien más quiera orar antes que yo termine la oración o comienzo yo y depende de ustedes. Yo me rindo. ¿Quiere alguien orar? Ok, oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta persona que tú has enviado a este momento en casa, Padre Santo. Sabiendo, Señor, de antemano, Padre Santo, que tú la has enviado, Dios. Porque antes de que ella llegara ya había oración, Padre Santo, para saber que esta puerta tú la abrías, Padre Santo. Tú la has abierto, Padre Santo, y yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas que están aquí, Señor. Señor, tú contestarás tu oración, Padre Santo, porque tú, Padre Santo, eres el único, Padre Santo, que lo puede hacer, Padre Santo. Eres el único que conoce la necesidad de cada uno, Padre Santo. Solo tú lo puedes ver, Padre Santo, porque tú estás en nosotros, Señor. Y sabes, Padre Santo, nuestras pláticas en la intimidad, Dios. Pues tú, Padre Santo, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Dios, Rey del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, Padre. Oh, bendito Padre Santo, Dios que no te puede dar que gracias, Padre, gracias, Padre Santo, gracias, Padre Santo, porque nos permitiste levantarnos, Señor, y estamos aquí de pie, porque así tú lo has permitido, Padre, que nos acostáramos y nos levantáramos, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestro acostar y nuestro levantar, Dios. Apresura los pasos, Padre Santo, de las que vienen, Señor, y el camino, Padre, para que lleguen con bien. Gracias, Señor, Padre amado, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor. Bendigo la vida de esta mujer, bendigo la vida, Padre, de mis hermanas en esta mañana, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo, Padre, que no salen como entraron, Padre Santo, que todo lo que nos traían, Señor, han venido y que han creído, Padre, que aquí, Padre Santo, tú estás, Señor, se sumergen en el agua del Espíritu Santo, Padre Santo, por tu poder, Padre, oh Dios, gracias, Padre Santo, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, amén. Padre de amor que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Quiero agradecerte, Señor, en el nombre de Jesús, por la presencia de cada una de estas personas acá. Tú las has traído bien, Señor, para oír, compartir tu palabra. Y a esta hora, Señor, te suplico, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, tú limpies de toda iniquidad, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras vidas. Limpia todo aquello, quita todo aquello que impida que tu Espíritu Santo se haga presente en esta reunión. Te suplicamos, Padre, que tú hables a través de mí. No porque yo tenga méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y quiero pedirte de manera especial por los nombres, por las peticiones de estas madres, Señor. Los nombres son Antonio, Carlos Mauricio, Jael, Israel, Gloria, Marco Antonio, Ángel, Maribel, Roberto, Ángela, Armando Junior, Armando, Alberto. Cada una de estas personas, Señor, te la ponemos delante de ti, para que tú la bendigas, para que tú la liberes, para que tú la protejas, para que tú mandas, Señor, tus ángeles y los rodeen. Ay, lo cubran con tu gracia. Padre, quiero pedirte por la sangre de Jesús, por cada una de las personas que están aquí. Úngenos con la sangre del Cordero en estos momentos. Unge a estas personas que he nombrado, Señor, con la sangre de Jesús. No importa cuán profundo hayan llegado en el pecado, tú hasta allí llegas, Señor. Hasta allí llega la sangre de Jesús. Por eso la clamamos, porque tú nos has prometido. Tú prometiste que donde hayan 2 o 3 orando en tu nombre, en el nombre de Jesús, tú lo vas a conceder. Y aquí hay más de 2, aquí hay más de 3, aquí hay un grupo que se ha parado en la brecha por sus familiares, por sus hijos, por nuestra comunidad, por la iglesia.
Padre, nos paramos en la brecha, porque creemos en tu palabra, creemos en tus bendiciones, creemos en tu bondad, creemos en cada una de tus promesas, y sabemos que al pedírtelo por tu Hijo amado Cristo Jesús, tú nos lo vas a conceder, y que ya está hecho. Y te damos las gracias, porque cada una de las peticiones que en el corazón de las personas que están aquí, Señor, ya tú las has cumplido, ya tú has proveído esa bendición. Nosotros queremos agradecerte, no pedimos agradecerte, porque está cumplido, Padre mi amor. Es en el nombre y por la sangre de Jesús. Amén. Nos quedamos de pie para leer la palabra. El título de hoy, que yo traigo, la obediencia trae bendición. Y el versículo de memoria que escogí es Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pueden sentarse. Sí, claro. John Eckhart. ¿Qué lo conozco yo? Se me bendijo a mí. ¿Quién? John Eckhart. Ok, dice que la Biblia nos da testimonio de muchas personas que obedecieron a Dios a pesar de las circunstancias que les rodeaban. Por ejemplo, podemos meditar en varias historias de la Biblia, como la historia de Abraham, podemos meditar en la historia de José, de Daniel y sobre todo podemos meditar en la historia de Jesús. Silvia, muy bienvenida. Bendiciones. Estábamos esperando por usted, hermana. Amén. Justo a tiempo, ¿no? Amén. Justo a tiempo. Entonces, ¿qué queremos decir? A través de la obediencia absoluta de cada una de estas personas que ya nombré, ellos pudieron lograr el propósito de sus vidas en esta tierra. De ahí la importancia de ser obediente a los mandatos divinos y a la palabra de Dios, especialmente a la palabra que Dios puso en sus vidas. Porque por medio de la obediencia podemos ver la gloria de Dios reflejada en cada una de nosotros. Ser obediente es un asunto de fe y de conocer la voz de Dios. Y para obtener ambas, tenemos primero tener una relación íntima con Dios a través de la palabra, de su palabra, de oración y practicar lo que profesamos. Si nos llamamos cristianos, debemos vivir conforme a los principios que debe vivir un cristiano. Y segundo, como dice Hebreos 11:1, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así que es importante darle gracias a Dios por las cosas que pedimos antes de que suceda. Porque cuando tú se la pides y le das la gracia, estás certificando que realmente tú la vas a presenciar, la vas a ver en tu vida. Porque antes de ver las cosas en el plano terrenal, tenemos que ganarla ¿dónde? En el cielo, en el terreno espiritual. Entonces cuando tú le pides algo a tu Dios, por tus familiares, por lo que sea, lo que tú pidas, conforme a la palabra, porque es menester, hermanos, que aprendamos a pedir conforme a la palabra. Amén. No pedir cosas caprichosas. Cuando tú lees la palabra y ves las promesas, pero eso es lo que yo quiero para mi vida, eso es lo que yo quiero para mis hijos. Cuando tú estás leyendo cada una de las promesas de Dios, es importante que tú reclames y ores con esa promesa, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces, Amén. conforme a la palabra, es que tú tienes que pedir. ¿Para que qué? Para que se pueda ver en el terreno espiritual y tú puedas verlo después, en el terreno terrenal, en nuestras vidas, ¿no? Una de las historias que quisiera, que yo sé que ustedes se saben, pero me gustaría recordarles, es la historia de Abraham. En Génesis, y podemos buscar en Génesis 12, del 1 al 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación, ¿qué? Grande, y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Amén. ¿Tú te imaginas que Dios te pida, ¿sabes qué? Deja tu casa, deja tus parientes, deja tu trabajo, deja tu vecindario que te es conocido y tienes que irte a otro sitio que te voy a buscar. Hay cosas muy importantes en la historia de Abraham. La primera de ellas, que donde él vivía, eran idólatras, incluyendo al mismo Abraham. ¿Ok? El ambiente donde Abraham era idólatra, tenían muchos dioses. Dios de la luz, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la siembra, o sea, tenían un montón de dioses. Sin embargo, Abraham supo distinguir la voz de Dios. Y a pesar de que él no podía tocar a ese Dios, porque estaba acostumbrado a tocar los dioses, ¿no? Porque era idólatra, él no pudo tocar a Dios, ni pudo verlo, pero por fe obedeció y cumplió lo que Dios le dijo. Y cuando Abraham hizo esto, él se preparó sin saberlo para la prueba más grande, que más adelante la vamos a hablar. ¿Ok? El hecho de que Abraham obedeció, como le dije, lo preparó para una prueba más grande. Si leemos en Génesis 22, y aquí voy a leer Génesis 22 por completo, porque hay mucha bendición en esta historia, el por qué debemos ser obedientes a la palabra divina. Dice, después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, y así lo llamó Abraham. Y él respondió a Abraham, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac. Dirígete a la región de Moriah y una vez allí, ofrécelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Yo no sé ustedes si tienen un solo hijo, yo tengo una sola hija. ¿Tú te imaginas que Dios me diga, mira, sacrifica a tu única hija Bianchi? Yo honestamente lo voy a poner en tela de juicio. Digo, mira, Satanás, déjate de mí. Te reprendo. Te reprendo. Eso es lo que nos vamos a decir, ¿no? Pero Abraham conocía la voz de Dios. Conocía la voz de Dios. Y como conocía la voz de Dios perfectamente, él dijo, ok, lo voy a hacer. Y sigue la historia. Dice, al día siguiente de madrugada Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y en compañía de 2 siervos y de Isaac se dirigió al lugar que Dios había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos, ustedes quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos con ustedes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la doble bendición que hay aquí. Ustedes quédense con el asno. Cuando Dios te va a subir a otro nivel espiritual, muchas veces tú tienes que dejar ciertas amiguitas atrás y comenzar a caminar sin ellas. Muchas veces tú tienes que dejar ciertos familiares atrás y caminar sin ellas. Muchas veces inclusive tú tienes que dejar tu iglesia y irte a otra que Dios te manda para poder subir al nivel que Dios quiere subirte. Cuando tú veas que por alguna razón, oye, pero ¿qué pasa con mis amistades que no me soportan ya? ¿Qué es? Dale gracias a Dios. Posiblemente Dios el Espíritu la está moviendo para que te vean con ojos desagradables, para tú poder subir a otro nivel. Porque Dios te necesita solo para que tú puedas comunicarte, tener una relación más profunda con Él. Por eso Abraham no pudo llevarse a los siervos. Imagínate que si él se hubiese llevado a los siervos allá y ven que Abraham lo pone a Isaac en un holocausto para quemarlo ahí. ¿Ustedes creen que los siervos lo hubiesen permitido? No, este Dios se puso loco. Porque de paso Abraham tenía 65 años cuando Dios hizo el llamado. No fue a los 14, no fue a los 20, 65 años cuando Dios hizo el llamado a Abraham. O sea que era una persona mayor. Aquí hay otra cosa que a mí me encanta y se la voy a decir más tarde en esta historia. Lo otro, antes de eso, lo otro que quiero mencionar, luego regresaremos con ustedes. Si Abraham, Dios le pidió
que sacrificara a su hijo y solamente 2 estaban subiendo hacia la montaña, ¿cómo fue que le dijo, regresaremos con ustedes? O sea, implicando que él no iba a bajar solo, que iba a bajar con su hijo. ¿Y cómo iba a bajar con su hijo si Dios le dijo que lo sacrificara? ¿Me entiendes cómo Abraham desde el principio tenía fe? Él sabía que Isaac era el hijo de la promesa, porque se lo dio a su vejez como hijo de la promesa, y que a través de Isaac la tierra iba a ser bendecida. Él sabía que Dios le iba a dar esa promesa. Entonces él es que, yo no sé cómo Dios va a hacer. Yo me imagino a Abraham, yo no sé cómo él lo va a hacer. Si después que yo lo mate me lo va a resucitar, yo no sé cómo él lo va a hacer, pero yo sé que yo voy a regresar con mi hijo. Amén. Por eso él le dijo a su siervo, luego regresaremos con ustedes. Amén. Y dice, sigue la historia, Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba el cuchillo y el fuego. Y los 2 siguieron caminando. Isaac dijo a Abraham, su padre, Abraham respondió, dime, hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, hijo mío, Dios, ¿qué? Proveerá el cordero para el holocausto. Amén. O sea que él sabía que de alguna manera Dios iba a proveer ese cordero, porque él tenía fe en las promesas anteriores que Dios le había dado. Y si continuaron caminando juntos, una vez llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham erigió un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Isaac era un hombre mayor, ¿de cuánto? 65 años. Isaac era un adolescente. Y aún siendo adolescente, él obedeció a su padre, Abraham. Él pudo haber salido corriendo. ¿Tú crees que si él se hubiese opuesto, Abraham hubiese tenido la fuerza de atarle los pies y las manos? O sea, que no solamente fue Abraham obediente, Isaac fue obediente a su padre. No protestó, sabiendo que iba a morir. Para él iba a morir cuando él vio todo vacío y su padre lo está amarrando las manos y los pies y no se rebeló. Él obedeció a su padre de la misma manera que Abraham obedeció a Dios. Amén. ¿Entiendes? O sea, que esto fue una doble obediencia allí. Pero cuando Abraham alargó su mano para tomar el cuchillo con el que degollara a su hijo, el mensajero del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y el mensajero le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que obedeces a Dios y ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos de los matorrales. Fue entonces, tomó el carnero y le ofreció un holocausto en sustitución de su hijo. Y a mí me encanta, la parte que más me gusta de esta historia es esa parte. La aparición del cordero. ¿Por qué? Porque cuando Abraham estaba subiendo la montaña con su hijo, la bendición de Dios estaba, mira, él no la veía, pero estaba caminando junto con Abraham. Amén. La bendición de Dios estaba caminando junto con Abraham. Cuando nos estamos metidos en situaciones, estamos en guerra, ya sea una guerra de nuestra salud, ya sea una guerra en la casa, y tú te mantienes orando y con fe, la bendición va contigo, tú no la ves, porque Dios tiene que probarte. Tenemos que pasar por fuego para prepararnos para el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Tenemos que pasar por fuego. Cuando tú estás pasando por fuego, que tú no entiendes lo que te está pasando, pero Dios mío, yo cumplo con todo lo que tú me estás diciendo. Yo soy fiel a tu palabra, yo vivo conforme a tu palabra. Sin embargo, mira lo que me está pasando. Tú no entiendes, pero cuando tú te mantienes, aunque no lo entienda, Dios mío, yo creo en ti, yo creo en tu promesa. Yo sé que lo que estoy pasando, Señor, es para aprender algo. Enséñame qué tú quieres que yo aprenda con esta prueba. Dame fuerza para pasarla. Porque cuando tú estás caminando, como hizo Abraham, tú te imaginas un padre sabiendo que iba a matar a su único hijo. La angustia que él pudo haber pasado.
pero él tenía la fe. Tú me mandaste a matar a mi hijo, pero yo lo hago, porque tú me mandaste, pero también sé que tú eres, un Dios de amor, de misericordia, y que tú tienes algo preparado para mí. ¿Ah? Entonces la bendición de Abraham estaba caminando junto con él, y aunque él no lo podía ver. ¿Ah? Por eso cuando él pasó la prueba, ¿qué apareció? La bendición, el cordero. Lo puso allí y ¿qué pasó? Se quemó. Pero la bendición más grande que Abraham recibió es la siguiente. El mensajero del Señor lo llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberte negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones. ¿Y qué pasará? Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tu descendiente conquistará las ciudades de tus enemigos. Y puesto que me has obedecido, todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de tu descendencia. Amén. Es importante, hermanas, que aprendamos a mantenernos en la brecha. Mantenernos en la brecha es mantenernos obedientes a la palabra de Dios. Cuando tú te mantienes en la brecha, no solamente tú recibes la bendición, sino que toda tu descendencia. Dice la Biblia que no solamente hasta la tercera generación, sino hasta 1000 generaciones. O sea que cuando tú estás aquí, cuando Dios te escogió de tu familia para ser cristiana, te escogió con la misión de que tú te pararas en la brecha, en obediencia. Porque mientras tú te mantengas ahí en obediencia, tu familia, tus generaciones, aunque tú no lo veas, aunque Dios te ponga a dormir, tus oraciones serán contestadas hasta 1000 generaciones. ¿Me entiendes la importancia de mantenerse en la brecha? De ser obediente a la palabra de Dios. Es porque no es solo tu salvación, es la salvación tuya y de tu familia. No dice que tú y tu casa se salvarán. Entonces, en cada casa el Señor escoge una persona. Quizá hay casas que el Señor escogió 2 o 3. No sé, según los planes que tenga Dios. Pero si el Señor te escogió a ti únicamente para esa bendición, entonces tienes que mantenerte ahí, en pie de guerra, en la brecha, obedeciendo a Dios, para que no solamente tu bendición caiga sobre ti, sino toda tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos. ¿Entiendes? Esa es mantenerse en la brecha y es la bendición de ser obediente. Hay otra historia que me gustaría repasar, que es la historia de José. Recordemos la historia de José que se encuentra en Génesis 39:45. No la voy a leer, usted la puede ir buscando, pero al resumirla podemos ver que José, desde su pequeña edad, el Señor lo escogió como profeta. Él soñaba el futuro. Génesis. Y se me olvidó vamos a hacer un versículo. 39:45, ajá. En la historia se encuentra, de los capítulos 39 al 45, se encuentra la historia de José. Y allí vemos que José desde pequeño, el Señor lo escogió como profeta entre sus 12 hermanos, hijos de Jacob, ¿no? Y el hecho de que él fuera profeta de pequeño le trajo muchos problemas con sus hermanos. Sí, toda la historia, son varios capítulos. No, los capítulos, todos los capítulos. Vemos desde allí que el hecho de que Dios le escogiera como profeta le trajo situaciones con sus hermanos, quienes lo maltrataban desde pequeño y se burlaban de él, al punto que cuando fue un adolescente, ¿qué pasó? Sus hermanos ya no lo soportaban, que lo vendieron, lo maltrataron primeramente, lo enterraron en un pozo y después lo vendieron como esclavo. Y después de esclavo, que vivía en la casa de Potifar, a pesar de que él se mantenía obediente, era un jovencito, se mantuvo obediente a la palabra que él aprendió de su padre, a obedecer a Dios, mantuvo sus principios, ¿no? Completamente. Sin embargo, la esposa de Potifar vio un hombre, este muchacho grandote, hermoso, me imagino, fortudo, pues se cogió con él y dice la historia que no fue una ocasión, que en muchas ocasiones trató de seducirlo y él ya lo rechazaba, él lo rechazaba. No, yo no voy a traicionar a mí, no voy a traicionar a Potifar, no, hasta el punto que un día cuando él entró a la casa a hacer sus deberes, ella lo atacó, lo quiso a la fuerza y él tuvo que huir, y cuando huyó, ¿qué pasó? Ella se quedó con el manto de él y con ese manto lo calumnió, le puso un falso testimonio, un falso, y ¿qué pasó?
Lo metieron preso. Pero aún así, José se mantuvo obediente. Y allí, en la cárcel, ese jovencito pasó varios años en la cárcel. Dios lo usó como profeta, porque él reveló la interpretación del copero y el panadero, el futuro de ellos, le pudo revelar. ¿Ah? Y después de eso pasó 2 años más, antes que el copero se acordara la promesa que le hizo. A veces la gente nos prometen algo y pasan años, siglos y se olvidaron. Cuando él se acordó, ¿qué le pasó a José? Tuvo que venir delante del faraón y pudo interpretar el sueño. Una de las cosas que más me intrigan en estas 2 historias, que más me impresionan, es que si leemos las 2 historias, nunca vemos que se estaban quejando. José nunca se quejó en todo lo que estaba pasando. Tú no ves ninguna queja. Ninguna queja. Leemos la historia de Abraham y Isaac y no encontramos ninguna queja, ningún reclamo a Dios. ¿Por qué si te estoy sirviendo me está pasando esto? No encontramos ninguna queja. Hermana, lo digo antes de mí. Yo no estoy diciendo que yo no me he quejado. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender. Que tenemos que aprender a que si estamos, en la brecha, van a pasar muchas pruebas, porque el Señor nos va pasar por fuego para que podamos llegar al punto que Dios nos quiere llevar. ¿Ok? Ahí no había queja. Ahí no había queja que mi esposo me hizo esto, me hizo lo otro, mi hijo me está matando. Ahí no había queja, hermanos. Ahí no hubo queja. Tengamos eso presente, que en estas historias cuando la leemos no encontramos queja, vemos sufrimiento, vemos abuso a esas personas. José pasó por abuso, por sufrimiento, o sea, en la cárcel sin haber hecho nada. O sea, pasó muchas cosas, su propia familia, sus propios hermanos que él creció, lo maltrataron, lo echaron a un pozo, lo vendieron, y aún así no hubo queja, él se mantuvo obediente. Entonces tenemos que aprender, que tenemos que aprender eso. ¿Y por qué? Y al final de la historia de José vimos que fue un propósito divino desde el principio. ¿Se acuerdan? Que Abraham estaba subiendo, ¿no? Por la montaña y el cordero estaba subiendo con él. La historia de José fue lo mismo. Mientras él estaba pasando por todos esos problemas, Dios estaba planificando un plan hermoso para poder salvar al pueblo de Israel en ese tiempo, porque iba a haber una hambruna que no iban a poder resistir. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a su siervo, a su profeta, y no, tienes que pasar por este fuego para que tú puedas salvar a tu pueblo. Cuando estaban pasando por fuego, hermanas, recordemos, yo sé que Dios tiene un propósito por el fuego que yo estoy pasando. No sé a quién voy a salvar con este propósito, no sé cuál es, pero tengo que mantenerme ahí y saber que Dios tiene un propósito conmigo cuando estaban pasando por estas pruebas. ¿Ok? La otra historia que me gustaría recordar también es la historia de Daniel y sus amigos. Daniel, recordemos, eso es cuenta, si buscamos Daniel 1, vamos a encontrar que en la historia de Daniel, él fue llevado preso a otro país, Babilonia. Nabucodonosor se hizo dueño de todo en ese tiempo, de todos los países, y trajo como esclavo a las personas más inteligentes, a los jóvenes más inteligentes, más preparados, ¿puedo una servilleta, por favor? Más preparados, ¿ok? Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y cuando ellos llegaron allí, el Nabucodonosor dio una orden, que ellos tenían que comer de la misma comida que él comía. Pero ¿qué resulta? Que esa comida que ingería el rey Nabucodonosor era una comida contaminada. ¿Por qué? Porque ellos, los babilónicos, acostumbraban a que antes de comer, ellos servían la comida a sus ídolos primero, lo presentaban a sus ídolos. Y después que lo presentaban a sus ídolos, era que ellos después comían. ¿Ok? Entonces, eso es algo, por eso, porque ellos sabían, Daniel, a pesar de que era un jovencito de 16 años, ya tenían
el conocimiento de lo que significaba comer una comida dada a los ídolos. Ellos no podían contaminar su cuerpo con aquella comida, porque los ídolos que representaban los diferentes demonios, que ellos adoraban con diferentes nombres. Entonces imagínate, comer una comida ya en esa manera, ellos no querían contaminarse. Esa es una. Lo otro es que dentro de esa comida habían comidas inmundas, que Dios ya había establecido como inmundas, y eso lo encontramos en Deuteronomio 14. Estas dos situaciones hicieron que estos jóvenes dijeran, no podemos comer esto. Pero, después que Daniel le pidió al eunuco que lo cuidara, mira, vamos a hacer algo, permítanos comer 10 días de nuestra propia comida, a ver qué pasa. Si tú no ves que estamos flacos o enfermos, pues tenemos que comer la comida del rey. Pero si no ves diferente, permítanos comer limpiamente. Y así pasó. Ellos por 10 días comieron que legumbres y agua, dice la historia. Solo legumbres y agua. Sano. Comparado a lo demás. Y más aún, dice que después que pasaron 2 años, ellos comiendo así, el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. O sea que el hecho de ser obediente a la enseñanza de Dios, lo hizo a ellos que más inteligentes, se veían mejores que los demás, toda la gente del reino. Entonces, hay bendición en la obediencia. Amén. Cuando somos obedientes, tenemos que bendición y también protección. Dios desea bendecirte a ti, pero primero tenemos que aprender a ¿qué? A ser obediente a su palabra. Imagínate que tengamos una sombrilla. Cuando usamos la sombrilla, ¿saben lo que es sombrilla, verdad? Todos. Sí. Okay. Cuando usamos la sombrilla, lo usamos quizás para 2 asuntos. Una, si estamos mucho sol, para cubrirnos del sol. O 2, si está lloviendo, para cubrirnos. Entonces, mientras tengamos esa sombrilla ahí, ¿qué pasa? Nos estamos cubriendo de la intemperie del clima, ya sea que hay mucho sol o esté lloviendo. Pero si tú tienes tu sombrilla y está lloviendo y tú haces así y sales, ¿qué te va a pasar? Te mojas. Te mojas. Entonces, así mismo tenemos que divisar, tenemos que imaginarnos que es la bendición de Dios. Y no, el convenio que tenemos que Dios. Mientras tú estés debajo de la palabra, de su promesa, y sea obediente, Dios es que te protege. Pero si tú haces así, por un ratito, el enemigo se aprovecha. De inmediato se aprovecha. De inmediato se aprovecha. Entonces, tenemos que mantenernos ¿qué? En obediencia con Dios. Y con esto quiero terminar con un testimonio personal. Cuando mi nieta tenía 2 años, mi hija vivía en Bakersfield, y tenía un carrito de esos Honda como deportivos, esos bajiticos, los muchachos jóvenes, ¿no? Esos carritos que ellos no, aunque sea Honda, son un peligro. Y ella me cuenta que iba rumbo a su casa y agarró la 152. En un momento dado, trató de esquivar a un camión que le iba a dar. Y cuando trató de esquivar el camión, estaba muy cerca de la orilla. ¿Y qué pasó? Ella se cayó del precipicio con su hija de 2 años. Dice que, ¿sabes cómo son los precipicios de la 152, no? Su carro rodó no sabe cuántas vueltas allá y llegó al fondo. Cuando llegó al fondo, lo único que ella vio fue un espacio como de este tamaño. Y por ese espacio, ese tamaño, ella me estaba contando, ella agarró a su hija y la lanzó por ahí. Y después ella misma se lanzó. No sé, cuando llegó la policía, llegó los bomberos, y le preguntaron, ¿por dónde salir por ese espacio? Que tú no puedes haber salido por ese espacio. Porque un espacio así, ninguna, ni siquiera tu hija que tiene 2 años puede salir. Pues mira, yo salí por ese espacio. Yo salí por ese espacio. No había, todo el carro quedó así, completamente. La tapa del carro y el fondo del carro quedó así. Solamente había una brecha, en todo el carro, una brecha así. Y por ahí ella mandó a su hija y salió ella. Y cuando salió sin ningún rasguño. Ni ella ni él. Alabado sea el nombre de Dios. Glorificado sea tu nombre. Hermano, yo recuerdo que esa semana, ella me está contando eso. Y yo estoy orando y llorando, porque esa semana el Señor me mandó a ayunar. Yo estaba ayunando, y yo, ¿por qué yo voy a ayunar esta semana? No tenía ningún problema, así como tú sabes, uno ayuna cuando tiene problemas, alguna,
Pero estaba ayunando esta semana y yo no sabía por qué. El Señor me mandó ¿a qué? A pararme en la brecha por la vida de mi única hija y mi única nieta en ese momento. Cuando Dios te manda a obedecerle, a orar por alguien, a ayunar por alguien, hazlo. Porque tú no sabes qué tú estás previniendo. La vida de mi hija, el Señor la salvó. Yo sé que el Señor salvó la vida de mi hija. Una porque tiene propósito y otra porque Él me mandó a ayunar por ella esta semana. Y yo ayuné por mi familia, por ella, pero de manera general. Yo no sabía por qué realmente estaba ayunando. Yo sé que yo estaba toda la mañana orando antes de irme al trabajo y comía solamente cuando bajaba el sol. Yo ayuné esta semana. Y cuando me di cuenta después por qué yo ayuné esta semana, glorifiqué el nombre de Dios. ¿Ah? Trae bendición ser obediente, hermanos. Trae bendición ser obediente. Trae bendición ponerte, ¿qué? En la brecha. ¿Ah? Y ser obediente. Porque como dije al principio, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. De la manera que podemos demostrar nuestro amor es siendo obediente. Y porque no podemos ver a Dios, ¿no? Pero con nuestra conducta reflejamos su amor. Con nuestra conducta con los hermanos de la comunidad reflejamos esa obediencia, ese amor. Para tú mostrar que realmente amas a Dios y cumples tus mandamientos, tienes primero que comenzar a amarte a ti mismo. Verte en el espejo toda mañana, de gracias a Dios por tan bella que me hiciste, negrita bella pero hermosa, gracias a Dios por la bella que me hiciste, gracias por bendecirme, gracias porque me levanté hoy en la mañana, bajo tu bendición, me escogiste entre tanto, te agradezco por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Alábate, no, ámate, vete al espejo y ámate, me hiciste de esta manera, pero fue para tu propósito, por eso te lo agradezco. Y te pido que en este día guíe mis pasos y me ayude a ser obediente. Porque la obediencia trae bendición. Ya hemos repasado esas varias historias. La obediencia que trae bendición, no solamente para ti, sino también para tu familia. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana meditemos. Que para tú cambiar, para tú llegar al propósito que Dios te trajo a esta tierra, porque todos tenemos un propósito. Y cada uno de los propósitos es importante en el campo divino. Algunos el Señor los llamó para ser pastores, para predicar, a otros los llamó para servir, a otros los llamó para ayudar a los enfermos, para orar. Yo no sé cuál es tu propósito, porque no te conozco tan bien, pero sí sé que tú tienes propósito en esta tierra. Amén. Todos tenemos un propósito. Y si tú no sabes cuál es tu propósito, pregunta. Dime, Padre Celestial, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Y cuando tú pidas eso, déjame decirte que vas a entrar en guerra. Vas a entrar en guerra porque el enemigo no quiere que tú cumplas ese propósito. Y te va a tratar de quitarte del camino para que tú no lo cumplas. Pero tú tienes que mantenerte ahí, ¿dónde? En la brecha, orando, ayunando y sobre todo leyendo la palabra. Porque cuando estamos en situaciones, solamente la palabra te ayuda a pasar esas situaciones. Cuando tú lees la promesa, entonces te das cuenta, oye, pero Abraham pasó todo esto, José pasó todo esto, Daniel pasó todo esto. Entonces, la importancia de leer la palabra es ver que hay testimonios que ellos pudieron vencer todos los problemas. Si ellos pudieron, tú también puedes, porque para eso Dios dejó la Biblia, para testimonio de que tú puedes cumplir tu propósito en esta tierra. Hermana, quiero agradecerle antes de terminar por su paciencia, por su amor al escucharme, y yo espero que el mensaje de hoy, la obediencia, que te pares en la brecha, sea de bienestar para ustedes y su familia. Que Dios le bendiga.